En esta ocasión nos corresponde hablar sobre enfermedades por Klebsiella. Somos alumnos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas. Mi equipo está conformado por Gámez Osuna Marisol, Parra López Gesmar, un servidor, y Valenzuela Cortés, Paola Elizabeth. En un momento mis compañeras hablarán sobre el tema de manera más profunda. A mí me corresponde darles una introducción. Bueno, la Klebsiella es un género de bacterias gram negativas llamadas así en honor al microbiólogo alemán Edmund Klebs. La especie de mayor relevancia clínica dentro de este género es la Klebsiella pneumoniae y es en la que estará enfocada nuestro trabajo. Son bacterias de carácter oportunista, infectan a seres humanos que tienen bajo su sistema inmunológico y también en personas que están expuestas a ella, ya sea en hospitales y también se puede dar en fábricas de papel. También se puede dar en personas de mediana edad o neonatos. Esta bacteria causa cambios destructivos en los pulmones, ya sea por inflamación o necrosis. La Klebsiella es resistente a múltiples antibióticos y la elección de tratamiento depende del lugar infectado y de la gravedad de la infección. Su tasa de mortalidad puede llegar a ser bastante alta, llegando incluso hasta el 100% en personas con bacterias en la sangre. La Klebsiella apareció aproximadamente hace 10 años en el mundo y también en América Latina. Bueno, características generales. La Klebsiella es una bacteria con forma de bastón y que vive normalmente en la boca y en los intestinos. Si esta se encuentra en esos lugares, pues no causa ningún daño mayor a los seres humanos. El problema es cuando se contraen del medio ambiente, normalmente aspirándolos, y pues la infección puede resultar bastante grave. Es resistente a los antibióticos comunes, así que el tratamiento puede llegar a ser muy fuerte. Bueno, las otras especies de la Klebsiella, especies que también se incluyen en el género Klebsiella, es la Klebsiella pneumoniae, que generalmente provoca neumonía, y la Klebsiella oxítoca, que provoca infecciones en el tracto urinario, Klebsiella osaenae, que provoca rinitis, y rinoescleroma, que se infecta principalmente las vías respiratorias superiores. Los síntomas de la Klebsiella generalmente incluyen fiebre, mialgias, que estas son dolores musculares que afectan varios músculos, y cefalea, dolores y molestias localizadas en cualquier parte de la cabeza, en los diferentes tejidos de la cavidad craneana, en las estructuras que unen las bases del cráneo, los músculos y los vasos sanguíneos que rodean el cuero cabelludo y el cuello. Tos, también provoca tos con moco espeso y teñido en sangre. Bueno, mi nombre es Paola y les voy a hablar un poco sobre el diagnóstico. Para diagnosticar enfermedades por Klebsiella, los médicos disponen de diversos procedimientos, los cuales se clasifican en 3 categorías. 1. Procedimientos sencillos y sin riesgo para el paciente, que vienen siendo historia clínica, examen físico, radiografía del tórax y cuadro hemático. 2. Procedimientos no invasivos con riesgo mínimo, en los cuales están englobados el gram de esputo. Es un examen en el cual se utilizan una serie de tinciones o colorantes para verificar si hay bacterias en una muestra de esputo. El esputo es el material mucoso que sale de las vías respiratorias cuando se tose muy profundamente. El método de tinción de Gram es una de las técnicas que se emplea con más frecuencia para el diagnóstico rápido de infecciones bacterianas, en este caso, infecciones por Klebsiella. Cultivo de esputo. Es un examen de laboratorio que busca microorganismos que causan infección. El esputo es el material que sale de las vías respiratorias cuando se tose profundamente. Este examen ayuda a identificar las bacterias u otros tipos de microbios que están causando una infección en los pulmones o vías respiratorias, bronquios. Hemocultivo. Es un examen de laboratorio para verificar si hay bacterias u otros microorganismos en una muestra de sangre. La mayoría de los cultivos verifican si hay bacterias. Pruebas serológicas. No son muy confiables. La serología es el estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en sangre. Es una prueba fundamental a la hora de realizar donaciones de sangre y transfusiones. Este se basa en un examen serológico, que tiene como fin el conocer la exposición o presencia previa de un microorganismo patógeno en particular y a partir de ella la capacidad de respuesta del individuo a tal infección.
3. Procedimientos invasivos que establecen en un alto porcentaje el diagnóstico. Aspiración transtraqueal. Es una técnica diagnóstica invasiva para la obtención de muestras del tracto inferior del aparato respiratorio, por medio de la inserción de una aguja a través de la tráquea. De este modo se evita la contaminación por material procedente de la orofaringe. Toracocentesis. Es un procedimiento realizado para drenar el líquido que se encuentra en el espacio entre el revestimiento externo a los pulmones, pleura, y la pared torácica. Biopsia pleural con aguja. Es un procedimiento para extraer una muestra del tejido que recubre los pulmones y el interior de la pared torácica, con el fin de verificar la presencia de enfermedad o infección. Fibrobroncoscopía. La fibrobroncoscopía es un procedimiento endoscópico que permite visualizar la vía aérea por dentro, tomar biopsias o realizar tratamientos locales. Biopsia pulmonar a cielo abierto. Una biopsia de pulmón a cielo abierto es una cirugía para extraer un pequeño pedazo de tejido pulmonar, que luego se examina en búsqueda de cáncer, infección o enfermedad pulmonar. En este caso es una infección por Klebsiella. En esta categoría se incorporan la biopsia de aspiración por medio del fibrobroncoscopio y la transtorácica por medio de aguja, evitando recurrir a la biopsia pulmonar a cielo abierto. En la descripción del patógeno. La bacteria Klebsiella son bacterias no móviles y en forma de bastón, son gram negativas. Bacterias encapsuladas. La bacteria es una envoltura externa ubicada por fuera de la pared celular. Estas bacterias son difíciles de reconocer y de destruir por las células fagocitosas del sistema inmunológico gracias a la cápsula. Estas bacterias tienen dos tipos de antígenos en la superficie de la célula. Estos antígenos incluyen los lipopolisacáridos antígenos O y el polisacárido capsular antígeno K. Hay alrededor de 9 antígenos O y 77 antígenos K presentes en una célula Klebsiella. Esto ayuda a dividir al organismo en diferentes serotipos sobre la base de la antigenicidad. La bacteria Klebsiella la encontramos en la flora bacteriana normal del tracto intestinal. Son las segundas bacterias más comunes en el intestino humano, seguidas de la E. coli. Cuando esta bacteria se las arregla para salir del intestino, puede producir serios problemas de salud, causando infecciones intrahospitalarias como infecciones del tracto urinario y enfermedades respiratorias graves como la neumonía. La bacteria Klebsiella posee numerosos mecanismos de resistencia. Uno de ellos, de gran relevancia, es la capacidad de producir enzimas que degradan los antibióticos. De estas enzimas, las más importantes son las del grupo de las beta-lactamasas, que inactivan a los beta-lactámicos, una de las familias de antimicrobianos más utilizados en la clínica. Una característica de estas enzimas es que cada día se describen nuevas variedades que aumentan su espectro de acción, anulando incluso los antimicrobianos de reciente aparición. A la fecha se han descrito cepas resistentes a la mayoría de los antibióticos, desde la penicilina hasta las cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación. Una de las alternativas para combatir estas cepas resistentes eran los carbapenémicos, situación que lamentablemente se ha cambiado debido a la aparición de mecanismos de resistencia a este grupo de antimicrobianos. Técnicas bioquímicas para identificar el patógeno, en las cuales están la tinción de Gram. La tinción de Gram es la más importante de las tinciones diferenciales. Estas bacterias, como son Gram negativas, se tiñen entonces del color rosa de la safranina. El agar-McConkey es un medio diferencial que permite distinguir entre enterobacterias que hidrolizan lactosa y las que no lo hacen. La hidrólisis de la lactosa produce ácidos orgánicos y las colonias que la hidrolizan adquieren un color rojo. Cultivo de bacterias. Un cultivo es un método para la multiplicación de microorganismos, en este caso bacterias, en el que se prepara un medio óptimo para favorecer el proceso deseado. Prueba de Lindol. Es una prueba bioquímica realizada en especies bacterianas para determinar la habilidad del microorganismo de romper el lindol del aminoácido triptófano. Esta división molecular es lograda por una serie de enzimas intracelulares diferentes, un sistema que en conjunto se llama con frecuencia triptofanasa. Esta bacteria es indol negativa. Inhibición por cianuro de potasio. El cianuro de potasio inhibe la cadena de transporte de electrones uniéndose a los citocromos, impidiendo el crecimiento microbiano. Sin embargo, algunas bacterias no son inactivadas y pueden nacer, como es el caso de la Klebsiella. El citrato es un test usado para diferenciar enterobacterias. El crecimiento consume el ácido y como consecuencia se produce un incremento de pH en el medio y el indicador tira de verde a azul. El citrato es la única fuente de carbono y se realiza sembrando la bacteria en la superficie de un agar Simons, inclinando
el tuyo. Hola, soy Marisol y yo les voy a hablar sobre el tratamiento para enfermedades por Klebsiella. Las infecciones por Klebsiella que no son resistentes a los medicamentos se pueden tratar con antibióticos. Las infecciones causadas por bacterias KPC productores suelen ser difíciles de tratar debido a que menos antibióticos son efectivos contra ellos. Aminoglucósidos como la amicacina, tropamicina, gentamicina y antibióticos como las fluoroquinolonas suelen servir para tratar las infecciones por Klebsiella. La neumonía por Klebsiella pneumoniae. El tratamiento actual para la neumonía por Klebsiella depende de la condición de salud del paciente, historial médico y la gravedad de la infección. En relación al tratamiento con antibióticos, la terapia con fagos puede ser sugerida para esta neumonía bacteriana. A diferencia de otras infecciones bacterianas leves, esta Klebsiella pneumoniae es muy difícil de tratar, por lo tanto siempre es recomendable tomar precauciones para evitar infecciones. Como se puede ver, el tratamiento de Klebsiella pneumoniae no es muy eficaz. Lavarse las manos a fondo ayudará a prevenir la transmisión de esta bacteria. Antibióticos, fluoroquinolonas de tercera generación de cefalosporinas y etcétera pueden ayudar a tratar esta infección. La Klebsiella oxítoca y las infecciones del tracto urinario. Dado que las infecciones del tracto urinario por Klebsiella oxítoca generalmente ocurren en personas cuyos sistemas inmunológicos ya están debilitados, no es aconsejable tratarlos con remedios caseros. Una mezcla de antibióticos de sulfametoxazol y trimetopina se usa a veces para tratar la infección del tracto urinario por Klebsiella oxítoca. La resistencia a los antibióticos. Una de las causas de este progresivo aumento en la resistencia a los antibióticos a nivel mundial se produce por el mal uso de estos fármacos. Es necesario evitar la automedicación, que solo contribuye a aumentar la resistencia de las cepas bacterianas. Entre los mecanismos de resistencia se destaca la Klebsiella pneumoniae por la presencia de las beta-lactamactasas sumada a la pérdida o modificación de porinas, lo cual lleva a la disminución de la permeabilidad de la membrana externa bacteriana. Especies de Klebsiella son ejemplos de enterobacterias, una parte normal de las bacterias del intestino humano, que puede convertirse en carbapenem resistentes. En este mismo sentido, es necesario acudir a profesionales en el área de la salud cuya participación es de suma importancia para la correcta medicación de los pacientes, realizando la prevención y control de las enfermedades infecciosas y evitando que el paciente sea resistente a los medicamentos, enfatizando que no se deben utilizar antibióticos de última generación cuando existe la posibilidad de usar otros con la misma eficacia. Asimismo, en los hospitales se deben seguir las normas de precaución para evitar la propagación de estas bacterias. Las medidas de prevención, no hay en sí lo que serían las medidas de prevención, pero en los establecimientos médicos es indispensable seguir las normas de seguridad que se establecen, ya sea usar guantes de látex, cubrebocas y, como más importante, sí también mantener la higiene personal. Y ya para terminar esta exposición, nuestras conclusiones son que el término Klebsiella es en honor al microbiólogo alemán Ludwig Klebs. Estas bacterias están implicadas principalmente en enfermedades infecciosas de carácter oportunista. Generalmente se adquiere al aspirar estos microorganismos en el medio ambiente. Los pacientes más susceptibles al contagio son aquellos que se encuentran en unidades médicas de cuidados intensivos y recién nacidos. Provocan comúnmente neumonía. Y de acuerdo con todo lo anterior, las bacterias de Klebsiella, en especial Klebsiella pneumoniae, han creado una fuerte resistencia a ciertos fármacos, por lo cual es necesario evitar la automedicación. El tratamiento para las enfermedades por esta bacteria que causan dependerá de ciertos factores tales como cuán avanzada está la enfermedad y la historia médica del paciente. La resistencia que han desarrollado las bacterias se debe más que nada por el mal uso de estos antibióticos. Entre los mecanismos de resistencia se destaca la Klebsiella pneumoniae por la presencia de las beta-lactamactasas sumada a la pérdida o modificación de las porinas, como ya había mencionado. Es necesario acudir con especialistas para la correcta medicación de los pacientes. Las normas de seguridad en las instalaciones hospitalarias son importantes, ya que así se podrá evitar la propagación de las bacterias. Y su tasa de mortalidad, ya lo habíamos dicho, es
totalmente al 100% cuando los pacientes presentan bacteremia. Y esto es todo por nuestra parte, muchas gracias.